Ok, entonces hoy vamos a tocar el tema de el control administrativo. Este es un tema un poco, digámoslo así, tiene un gran contexto teórico, ¿verdad? Y supongo que ustedes también han visto muchos de estos temas a lo largo de la carrera, ¿verdad? En diferentes cursos ya han tocado todos estos temas. Entonces, tal vez para muchos de ustedes este tema va a ser como un repaso, ¿verdad? El tema del control administrativo. Bueno, como se explicó, como se ha explicado, ¿verdad? A lo largo del curso, la contabilidad administrativa tiene un objetivo fundamental y es el objetivo fundamental es que colabora con la administración, ¿verdad? Sirve para colaborar con la administración en tres procesos que son fundamentales, ¿verdad? Tanto la planeación es uno de los procesos. Luego está la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso fundamental que nosotros ya vamos a entrar en eso, creo que en la próxima lección, en el tema de la toma, no, en la próxima no, creo que hasta la que sigue, ¿verdad? En el tema de la toma de decisiones. Y también todo lo que tiene que ver con el control, ¿verdad? Entonces son tres procesos. Entonces, repito, la planeación, la toma de decisiones y el control administrativo. Entonces, para llevar a cabo esto, la contabilidad administrativa nos aporta varias herramientas, ¿verdad? Y en los primeros dos procesos que tienen que ver con la planeación y la toma de decisiones, hemos ya visto algunas de estas herramientas que se utilizan, ¿verdad? En las lecciones anteriores vimos el costeo basado en actividades, vimos, por ejemplo, algunas herramientas, el punto de equilibrio, vimos el tema de las tasas de aplicación, de los costos indirectos, el prorrateo, ¿verdad? La importancia de las tasas de aplicación, y una serie de herramientas que hemos estado viendo a lo largo de este curso, ¿verdad? Y ahora vamos a tratar entonces el tercer proceso, que es el control administrativo. El control administrativo. El control administrativo, vamos a ver si aquí viene. Ok, aquí está la definición, ¿verdad? El control administrativo, o bien podríamos pensar en un sistema de control administrativo, ¿verdad? Un sistema de control administrativo. Viene siendo entonces un conjunto de herramientas de la contabilidad administrativa que está orientado a, primero, evaluar el uso eficiente de los recursos de la empresa. Evaluar el uso eficiente de los recursos de la empresa. Dos, evaluar el desempeño de todos los responsables, ¿verdad? De las diversas áreas en función del nivel de eficiencia y eficacia que han demostrado en el empleo de dichos recursos. Entonces, cada área tiene un responsable, ¿verdad? Una jefatura, un encargado dentro de la administración, en la jerarquía, ¿verdad? De la empresa, en el organigrama que hay, ¿verdad? Entonces ahí está la distribución, ¿verdad? De todos los departamentos que componen la empresa, y cada departamento tiene un responsable, ¿verdad? Cada área. Entonces, por otro lado, alinear el comportamiento de las personas con la estrategia de la organización. Aquí nosotros vamos a ver un poquito más adelante lo que tiene que ver con el tema de la estrategia, ¿verdad? El tema de la estrategia que ya lo tocamos cuando hablamos también hablamos un poquito de la cadena de valor, ¿verdad?
Entonces, aquí entonces nosotros vamos a ver la importancia del control administrativo. Cuáles son los objetivos y las principales etapas para diseñarlos después, antes y después, y también explicaremos un poco en qué consiste un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad, ¿verdad? Por áreas de responsabilidad. El control administrativo tiene un alto grado de importancia, ¿verdad? Pensando de que nosotros ahora vivimos en un ambiente muy acelerado y en un ambiente muy competitivo en lo que respecta a los negocios, ¿verdad? Hay demasiada competencia y el ambiente es muy acelerado. Lo cual nos obliga a que las empresas cuenten con un adecuado sistema, o sea, se tengan que apoyar en un adecuado sistema de información que nos permita poder entonces monitorear los logros, ¿verdad? Los logros de la empresa. Hay un adagio en contabilidad que dice lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estar midiendo los resultados para ver si estamos mejorando. Y también para ver si estamos incurriendo en fallas. Tenemos que estar monitoreando para ver si estamos cometiendo fallas y entonces poder hacer una realimentación, ¿verdad? Todos los días tenemos que estar revisando eso en nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿Qué fallas estamos cometiendo para entonces estar buscando la solución a esas fallas y buscar la mejora continua? Esa es la idea. Para ello, entonces, debemos apoyarnos en un buen sistema de información. Toda organización es perfectible, toda organización está sujeta a mejoras y siempre se pueden mejorar muchas áreas, ¿verdad? Determinadas áreas para poder lograr entonces los objetivos fijados, ¿verdad? Y así poder entonces cumplir con la estrategia de la organización. Entonces, si aceptamos este enfoque, entonces toda organización debe estar dispuesta a encontrar sus fallas y corregirlas, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a encontrar cuáles son nuestras fallas y tener una disposición a corregirlas. Entonces, de ahí que resulta sumamente importante, entonces, contar con un sistema de información que nos permita cuantificar las fallas y los aciertos, ¿verdad? No solamente las fallas, sino también los aciertos, ¿verdad? Porque de nada sirve solamente estar reconociendo lo malo y lo malo y lo malo, ¿no? También tenemos que estar reconociendo en qué estamos mejorando, cuáles son nuestros logros, cuáles son nuestros aciertos. De tal modo que constantemente entonces estemos corrigiendo los errores y al mismo tiempo capitalizando todo lo que estamos haciendo bien. Estamos haciendo bien algo, capitalicémoslo. Hagamos de eso un patrimonio, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo bien. Y tratemos de entonces capitalizarlo, de hacerlo cada día más grande y más grande, ¿verdad? Ahorremos, ¿verdad? Ahorremos. No despilfarremos todos los ingresos que nos entran, ¿verdad? Tenemos que también ahorrar y hacer inversiones, ¿verdad? Entonces, capitalicemos nuestros aciertos. Y eso va a traer como consecuencia un incremento en el patrimonio, ¿verdad? Y hablando de la empresa, sería un incremento del valor de la empresa, ¿verdad? Un incremento del valor. Cuando estamos capitalizando, corrigiendo nuestros errores y capitalizando todos nuestros aciertos, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante.
Entonces, nos basamos entonces en un sistema de información, un sistema de control que forma parte del sistema de control administrativo que nos permita, ¿verdad? Entonces, cuantificar nuestras fallas y nuestros aciertos, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a nuestras fallas, vamos a hacer las correcciones y en cuanto a nuestros aciertos, vamos a capitalizarlos, ¿verdad? Vamos a capitalizarlos para lograr entonces un incremento, como les decía ya sintetizando, un incremento en el valor de la empresa. En el capítulo 1 nosotros habíamos definido algo del control administrativo, un poquito, habíamos hablado brevemente. Ahí habíamos hablado de que el control administrativo es un proceso mediante el cual la administración se asegura de que los recursos sean obtenidos y usados eficientemente. Eficientemente en función ¿de qué? En función de los objetivos de la empresa. Y sobre todo de los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, se debe contar entonces siempre con una información importante, una información clave, ¿verdad? Una información clave, una buena base para que nos permita entonces cuantificar esas fallas y esos aciertos, ¿verdad? Para ello se nos habla de una contabilidad por área de responsabilidad. Una contabilidad por áreas de responsabilidad. ¿Qué es la contabilidad por áreas de responsabilidad? Bueno, es un sistema de información, ¿verdad? Que da a conocer el desempeño de las diferentes áreas o unidades de la organización, ¿verdad? ¿A través de qué? De un análisis cuidadoso de todos sus procesos y todas sus actividades, ¿verdad? Entonces, esa es la contabilidad por áreas de responsabilidad. Este sistema permite que se generen en forma continua reportes sobre los resultados de la gestión, ¿verdad? Los resultados de la gestión de los diferentes responsables de cada área. Responsables de cada área. Y entonces, en este caso, aplicar todas las medidas precautorias o correctivas convenientes. Es un sistema excelente porque es un medio para aplicar la administración por excepción. Ustedes saben lo que es la administración por excepción, ¿verdad? Recuerdan, lo vieron en algún curso. ¿Qué era la administración por excepción? ¿Alguno que recuerde? La administración por excepción. Hola. ¿Qué era la administración por excepción? Profe, la verdad es que yo no lo recuerdo. Eso suena como una canción, ¿verdad? No lo recuerdo. Sí, no lo recuerdo. Sí, y había también otro tipo de administración vamos a ver, por objetivos, ¿verdad? La administración por objetivos. Bueno, la administración por excepción es un sistema, ¿verdad? Que tiene que ver con los resultados
los resultados, digamos que se están dando en la realidad y se comparan con los resultados presupuestados o planificados. Eso es así, es, resumiendo, ahí resumiendo. Digamos, tenemos unos resultados planificados. Como ustedes ahora van a hacer un trabajo, el trabajo que ustedes van a hacer una planificación ahí, van a hacer un presupuesto maestro, ¿verdad? Y entonces luego, sobre la marcha, en teoría, ustedes van a tener que ir, ¿verdad? Si tuvieran que contrastarlo con la realidad, se van a ir dando cuenta en la realidad de las desviaciones que hubieron, ¿verdad? De las desviaciones que hubieron, ¿verdad? Ustedes proyectaron unas ventas de tanto para el mes de enero, un ejemplo, pero resulta que en el mes de enero las ventas no fueron de eso, fueron diferentes. Tuvieron un comportamiento diferente. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones. Hay que analizar cuáles fueron las razones de que las ventas tuvieran un comportamiento diferente. Ustedes habían proyectado, un ejemplo, ventas por $10,000 y las ventas fueron nada más por $5,000, por decir algo, en el mes de enero. Entonces hay que ver qué fue lo que provocó esa baja en las ventas en ese mes de enero. ¿Qué fue lo que afectó las ventas? ¿Qué eventos, verdad, del entorno pudieron haber afectado, verdad? Y así sucesivamente para cada mes. O bien pudiera ser que las ventas proyectadas eran de $10,000, pero fueron más bien ahora, las ventas fueron de $50,000. En vez de disminuir, más bien aumentaron, ¿verdad? Entonces hay que ver qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que sucedió para entonces hacer una buena realimentación y entonces capitalizar, ¿verdad? Capitalizar ese logro, ¿verdad? En las ventas, ¿verdad? Se habían proyectado por menos y más bien fueron por más. Y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere la administración por excepción, ¿verdad? Tiene que ver con, entonces, los resultados presupuestados o planificados que se comparan con lo que está sucediendo en la realidad, ¿verdad? Significa entonces que la gestión interviene en las operaciones diarias, ¿verdad? Solo si hay una desviación o una variación entre los resultados reales y los resultados planificados. Aquí lo interesante de la administración por excepción es que, ¿verdad? Digamos, los gerentes intervienen solamente cuando hay desviaciones, ¿verdad? Desviaciones graves. Entonces, mientras tanto, pueden estar ocupados en otras cosas, ¿verdad? Si no hay desviaciones, puede hacer que las desviaciones sean leves y entonces ellos no necesitan intervenir. Solo van a intervenir en caso de que hayan desviaciones muy graves, ¿verdad? De lo que se había planificado. Entonces, para ello se utiliza un análisis que es crucial, que es el análisis de varianza, ¿verdad? Es un análisis que se utiliza de tipo estadístico, que es el análisis de varianza. Entonces, más o menos eso es para que tengan, no vamos a hablar de la administración por excepción toda la mañana, pero la idea era para que ustedes tuvieran una noción de a qué se refiere la administración por excepción. Vamos a seguir entonces. Ok. El número de áreas, la contabilidad por áreas de responsabilidad, dice, el número de áreas, entonces dice, de responsabilidad va a depender de la estructura de la compañía, ¿verdad? La estructura de la compañía. Entonces, pudiéramos pensar en una estructura de una compañía, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que tenga 3 divisiones, por ejemplo. Una empresa que tenga una división de enseres, otra división que le vamos a llamar maquilados y una división de alimentos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cada una de estas divisiones tiene sus diferentes
centros de responsabilidad, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en la división de maquilados, ¿verdad? La división de maquilados. La división de maquilados, por aparte, ¿verdad? Tiene su gerencia de administración, tiene una gerencia de ventas y tiene una gerencia de producción, ¿verdad? Al mismo tiempo, la gerencia de administración se subdivide en una subgerencia de finanzas, en una subgerencia de recursos humanos y en una subgerencia de servicios. La gerencia de ventas que les mencioné se subdivide tiene varios vendedores, el vendedor 1, el vendedor 2, el vendedor 3, el vendedor 4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos la gerencia de producción, que tiene una jefatura de mantenimiento y también tiene una jefatura de informática, ¿verdad? Luego, más abajo, tiene una jefatura del proceso productivo A y también tiene una jefatura del proceso productivo B y también tiene una jefatura del proceso productivo C, ¿verdad? Entonces, tres procesos productivos, ¿ve? Eso es la gerencia de producción. Entonces, hay algunas de estas áreas de responsabilidad que funcionan como un centro de costo. Otras funcionan como un centro de utilidades. Otras pueden funcionar como un centro de ingresos, nada más. O los dos, un centro de ingresos y un centro de utilidades. Y podríamos pensar en algunas de estas que solamente funcionan como centros de inversión, ¿verdad? Centros de inversión. Entonces ahí les mencioné más o menos 5, ¿verdad? Cinco tipos de centros, ¿verdad? Aquí los vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Entonces, cuanto más elevada sea su ubicación dentro del organigrama, ¿verdad? Hablando, digamos, del organigrama de la empresa, mayor será su radio de acción e influencia y por lo tanto también su responsabilidad, ¿verdad? Entre más alto esté dentro del organigrama, entonces mayor va a ser su responsabilidad. Eso ustedes lo han visto en los cursos de administración que han llevado, ¿verdad? Me imagino. El punto medular acá para detectar la productividad de las áreas de responsabilidad es la relación insumos, ¿verdad? Insumos que tienen que ver con los costos y los resultados que tienen que ver con los ingresos. Ese va a ser el punto medular para detectar la productividad de cada una de las áreas de responsabilidad, ¿verdad? Entonces ahí les mencioné, por ejemplo, en el organigrama. Y entonces hablamos entonces de centros de costos. Centros de costos. Vamos a ver aquí. Ok, veamos aquí algunas ventajas. Primero, algunas ventajas de la contabilidad por áreas de responsabilidad, ¿verdad? Algunas ventajas. Dice, nos facilita una correcta evaluación del desempeño de los ejecutivos de la empresa. De tal manera que nos va a proporcionar una información y nos va a señalar las áreas que lograron su objetivo, ¿verdad? Las áreas que aquí dice desempeño, es desempeño, ¿verdad? Facilita la correcta evaluación del desempeño, es desempeño. Desempeño de los ejecutivos de la empresa, ¿verdad? Entonces, vamos a señalar entonces las áreas que lograron sus objetivos. ¿Cuáles fueron las que lo lograron? ¿Cuáles fueron las que superaron los objetivos, verdad? Las que lo superaron y también vamos a poner ahí cuáles fueron las que no lo alcanzaron, ¿verdad? ¿Cuáles áreas no alcanzaron el objetivo? Entonces, las que lo lograron, las que lo superaron y las que no lo alcanzaron del todo. Y recordemos que, vuelvo a repetir, siempre va a haber un responsable para cada área, ¿verdad? Siempre va a haber un responsable.
Y a ese responsable es al que al que le van a pedir que rinda cuentas, ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, yo estaba en una empresa y tenía encima al su jefe financiero, tenía encima al su gerente financiero y tenía encima mío al gerente financiero, que me tenían loco, ¿verdad? Con el asunto de estar informando, a estar haciendo informes del desempeño, ¿verdad? Del departamento, el departamento donde yo ocupaba una jefatura, ¿verdad? Yo era responsable de un departamento. Y aunque el área mía era la contaduría, ¿verdad? Yo estaba trabajando en la parte de contaduría financiera. Yo decía que yo decía, por ejemplo, que yo no quería tener nada que ver con la administración, ¿verdad? Yo no quería tener nada que ver con la administración, pero por el solo hecho de tener un área de responsabilidad, ya era parte de la administración, ¿verdad? No podía, no podía quitarme el tiro. Decir, ah, no, yo no tengo nada que ver con la administración. Aunque lo mío era la contabilidad financiera, yo tenía que estar rindiendo informes a la administración. Por eso ustedes ven que la contabilidad y la contaduría y la administración, ¿verdad? Van de la mano, ¿verdad? Son como una pareja inseparable, ¿verdad? Lo ideal es que los administradores sepan de contabilidad y que los contadores también sepan de administración, que conozcan algo de administración. El contador que no quiere saber nada de administración está fregado, ¿verdad? Está en problemas. Y el gerente administrativo que no quiera nada con la contabilidad también está en problemas, ¿verdad? Entonces él tiene que saber leer los estados financieros y poder interpretarlos también, el gerente administrativo. Tiene que conocer de esto. Desgraciadamente, a nivel de directivos en las empresas, muchos directivos no saben nada, no entienden nada de contabilidad. Entonces, eso es un problema serio. Uno tiene que estarles explicando en detalle en qué consiste cada cosa, ¿verdad? Porque a la hora de dar un informe, muchos no entienden nada de contabilidad. Entonces, hay que estarles explicando detalladamente. Digo muchos directivos, no todos, ¿verdad? Algunos. Ok, entonces facilita una correcta evaluación del desempeño de los ejecutivos de la empresa. Permite a cada administrador comparar su presupuesto con lo que realmente obtuvo. Eso es la administración por excepción que dijimos, ¿verdad? Es estar comparando, ¿verdad? Los presupuestos o lo planificado con lo que realmente se dio, ¿verdad? Con lo que realmente se dio en la realidad. Y permite abordar las variaciones significativas, ¿verdad? Y qué actividades o procesos no agregan valor para ser eliminados, ¿verdad? Lo que no agregue valor, entonces debería de ser eliminado, ¿verdad? En teoría. Entonces, esto es muy importante de poder abordar las variaciones significativas, ¿verdad? En especial, ¿verdad? Detectar exactamente cuáles son esas actividades, ¿verdad? Cuáles son esas actividades o procesos que no están agregando valor. Por lo tanto, debieran de ser entonces eliminados. ¿Qué más tenemos? Sustituye, dice, la presentación tradicional de los resultados y eso favorece una mejor delimitación de las responsabilidades. Pues presenta entonces la información, presenta la información financiera organizada por centros de responsabilidad. Entonces, ahora sí, vamos a tener la información financiera en una forma más organizada de acuerdo a los diferentes centros de responsabilidad. También nos motiva a utilizar la administración por objetivos, ¿verdad? La administración por objetivos. ¿Cuál era la administración por objetivos? ¿Recuerdan?
La administración por objetivos es un enfoque estratégico también. Es un enfoque estratégico que nos sirve para aumentar el rendimiento de las empresas mediante la alineación de los objetivos de los miembros de los equipos con los de la empresa. Entonces, aquí se da mucho lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, ¿no? Colaborativo. Entonces, muchas veces yo voy a trabajar no solamente pensando en los objetivos personales, sino que voy a trabajar pensando en los objetivos de otros departamentos, ¿verdad? Me voy a solidarizar con los objetivos que tienen otros departamentos, ¿verdad? Y todo tiene que alinearse todo debe alinearse con el objetivo general de la empresa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos así a grandes rasgos, ¿verdad? Grandes rasgos, ¿verdad? La administración por objetivos. Aquí la idea del éxito tiene que ver con el tema de la colaboración, ¿verdad? Con el tema colaborativo. La idea del éxito es esa. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer un trabajo un trabajo un trabajo donde van a proyectar una empresa, ¿verdad? Una empresa, un emprendimiento. Entonces, ustedes tienen que tener un espíritu muy colaborativo entre ustedes, ¿verdad? Para poder llevar a cabo ese trabajo. Porque, como dice un dicho por ahí, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Una sola golondrina por sí sola no hace el verano. Tienen que unirse, ¿verdad? Tienen que unirse varias personas y plantearse, ¿verdad? Entre todos un objetivo y un proceso, ¿verdad? De trabajo común para llevar a cabo un emprendimiento, ¿verdad? Y poder desarrollar las cifras y poder establecer los esquemas que hay que hacer, en este caso, un presupuesto maestro, ¿verdad? De ustedes. Entonces, eso tiene que ser con mucha colaboración, ¿verdad? Entre todos. Si no, no va a haber ningún éxito, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ahí, entonces, la clave de la administración por objetivos es la colaboración, ¿verdad? Eso con respecto a la gestión por objetivos. Entonces, les decía, nos motiva entonces a utilizar la administración por objetivos o por resultados, ya que nos desglosa el objetivo general de la empresa en objetivos específicos, ¿verdad? O subobjetivos, ¿verdad? Que van a estar destinados a cada área, ¿verdad? Y a la vez que señala también los responsables, ¿verdad? Le da las pautas a los responsables de cada área para poder lograr esos objetivos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, nos indica el centro de costos, los estándares que se deben cumplir, la producción que se pretende alcanzar, por ejemplo, el centro de ingresos, la cuota que tiene que lograrse, la composición de las líneas que se deben de vender, digamos, en el caso del centro de utilidades, cuáles son los indicadores de rentabilidad aceptables, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los indicadores de rentabilidad aceptables? Entonces, eso con respecto a las ventajas. La estructura de la organización como fundamento del sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad. Que aquí tendríamos mucho que hablar, ¿verdad? Pero no vamos a hablar tanto, ¿verdad? Pero, como vimos en la sesión anterior, el sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad nos va a imponer que dividamos la empresa en centros de responsabilidad, ¿verdad? En centros de responsabilidad. Para ello, entonces, es necesario que exista una estructura
organizacional. Tiene que haber una estructura, ¿verdad? Y esa estructura tiene que estar muy bien definida. Muy bien definida, ¿verdad? Entonces, en esa estructura, el encargado de cada división, de cada gerencia, de cada jefatura, debe conocer perfectamente cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus alcances de control, ¿verdad? Cuáles son las decisiones sobre las cuales va a tener injerencia él, ¿verdad? Él y algunos de sus subalternos, ¿verdad? De tal forma que se puedan tomar todas las acciones de la empresa de tal manera que siempre que se tomen acciones, siempre también exista un responsable, una persona que está ahí responsabilizado del área, ¿verdad? Y que dé cuentas claras, ¿verdad? Una persona que dé cuentas claras de las problemáticas que existen en el departamento, ¿verdad? Y entonces en el departamento que está bajo su tutela, ¿verdad? Que nadie venga después, que nadie venga diciendo, excusándose de que yo no sabía, ¿verdad? De que yo no sabía. Si usted está a cargo de una división o está a cargo de un departamento o de una gerencia, usted tiene que conocer todos los alcances de su jerarquía, ¿verdad? De su mando. De tal manera que seamos capaces de informar de todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Todos los problemas que se nos presentaron. Todos los problemas potenciales que hay en el departamento, ¿verdad? Y entonces podamos velar por un buen funcionamiento, un buen funcionamiento del área que está bajo nuestro cargo, ¿verdad? Esto lo digo pensando en que, bueno, en un tiempo que yo tuve que asumir una jefatura y en una empresa y fue algo realmente retador, ¿verdad? Muy retador. Ustedes que van a ser directores de empresas, ¿verdad? Algún día, o van a estar a cargo, ¿verdad? De un emprendimiento, entonces tienen que tener presente estas cosas, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, aquí también hablamos de las partidas controlables y las partidas no controlables. Recuerdan que cuando vimos el tema de la clasificación de los costos, vimos algo de eso, las partidas controlables y las partidas no controlables. Las partidas controlables habíamos dicho que era que había alguien dentro de la jerarquía que tenía poder para controlar esas partidas. Por ejemplo, el supervisor de ventas tiene poder sobre digamos, los salarios de los vendedores, ¿verdad? El supervisor de ventas, porque él puede decidir si mandarlos o no a determinado sector, ¿verdad? Y posiblemente hayan sectores en donde, digamos, por la naturaleza del sector, entonces se van a utilizar más horas, ¿verdad? Más horas de trabajo. Y entonces se va a tener que pagar altas sumas por salarios, ¿verdad? Por comisiones, ¿verdad? De los vendedores. Y entonces este supervisor va a tener injerencia en ello, ¿verdad? En el monto de los costos, ¿verdad? En el monto de los costos por mano de obra, digámoslo así, mano de obra en cuanto a las ventas. Entonces, las partidas controlables, dice, son la clave para evaluar la actuación de los ejecutivos. Un costo controlable es el realizado por una persona que tiene autoridad y responsabilidad sobre su ocurrencia, que es lo que estamos diciendo. Es necesario que al responsable de cada área se le informe tanto de las partidas que le son controlables, ¿verdad? Como de las que no son controlables, para seguimiento de los recursos que le son encomendados. Entonces, usted tiene que tener una seguridad como jefe
o como encargado de división de cuáles son las partidas que son controlables y cuáles no. Ahora vamos a ver algunos tipos de centros de responsabilidad. Todos los centros de responsabilidad generan resultados, producen algo y a su vez, ¿verdad? Todos tienen insumos y consumen recursos. Entonces, de acuerdo a eso es que hacemos la diferencia, ¿verdad? De los diferentes centros de responsabilidad. De acuerdo a la cantidad de consumo de recursos, ¿verdad? Y también de acuerdo a los resultados que se generen. Por ejemplo, en un departamento de ventas, ¿qué es lo que se generan? Por ejemplo, en un departamento de ventas, ¿se generan ingresos o se generan costos? En un departamento. De ventas, profe. Sí. Un ingreso, profe. Ingresos, ¿verdad? Entonces, las ventas son centros de ingresos, generalmente. No quiere decir que no vayan a haber costos ahí, sí hay, pero la función, digamos, principal es para generar ingresos dentro de la empresa. Se vende recordemos que la principal cuenta, ¿verdad? Dentro del estado de resultados es la cuenta de ventas, ¿verdad? En el estado de resultados, ventas menos los costos de ventas, ¿verdad? Y eso nos da la utilidad bruta, ¿verdad? A la utilidad bruta le restamos todos los costos operacionales, tanto los costos de ventas como los costos administrativos, y tenemos la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? La utilidad antes de impuestos. Le aplicamos el porcentaje de los impuestos y tenemos la utilidad después de impuestos. Ese es el esquema fundamental del estado de resultados. Pero la primera cuenta con la que arranca es con la cuenta de ventas, ¿verdad? La cuenta de ventas. Entonces, ¿quiénes son los artífices, ¿verdad? Los artífices de las ventas, pues los vendedores, ¿verdad? Los vendedores que forman parte del departamento de ventas, ¿verdad? Donde hay un supervisor de ventas, un encargado ahí, que tiene una responsabilidad alta. Eso viene siendo entonces un centro de ingresos, que también tiene costos, sí, hay costos porque hay que pagarle a los vendedores, hay que darles viáticos, hay que darles alimentación para que puedan desplazarse a ciertas zonas, hay que darles para el transporte, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Tal vez hay que darles para que se hospeden en algún lugar, ¿verdad? Porque tienen que quedarse de un día para otro. Entonces, pero la función fundamental es constituirse en un centro de ingresos. Entonces ahí hablamos entonces de principales tipos de centros de responsabilidad, basados en si tienen insumos, ¿verdad? Si consumen muchos recursos y o producen algo, ¿verdad? O producen algo como el caso de un departamento de producción, ¿verdad? El departamento del proceso A, como dijimos en el organigrama, o el departamento del proceso B, ¿verdad? Y el proceso C. Veamos aquí entonces algunos centros. Vamos a ver aquí si salen. ¿Okay? Tenemos los centros de costo estándar. Los centros de costo estándar. Tenemos los centros de ingresos, como las ventas, ¿verdad? Que acabamos de ver, el departamento de ventas. Tenemos los centros de gastos discrecionales, presupuesto de gastos, por ejemplo. Tenemos los centros de utilidades, en donde tomamos en cuenta los ingresos y egresos. Y tenemos también los centros de inversión. Los centros de inversión. Ahí se toman en cuenta los ingresos, egresos e inversiones, ¿verdad?
Y también vamos a ver qué más tenemos aquí. Centros de costo estándar, centros de ingresos, centros de gastos discrecionales, centros de utilidades y centros de inversión. Esos son diferentes entonces tipos de centros de responsabilidad. Vamos a tratar entonces de más o menos explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, los centros de costos, digamos, estándar, que tienen que ver con los costos, son áreas en las que el encargado, ¿verdad? El encargado o el administrador o el jefe, ¿verdad? Ahí, el jefe va a ser responsable del uso eficiente de los recursos, ya sea para llevar a cabo un determinado proceso productivo o bien para prestar un servicio interno, ¿verdad? Un servicio interno a la empresa. La característica principal de un centro de costos estándar es que aunque realiza erogaciones, ¿verdad? No proporciona a la empresa ningún tipo de ingreso. Entonces, los centros de costos no proporcionan ingresos, como el departamento de ventas, que es un centro eminentemente de ingresos. Aunque en el departamento de ventas se dan erogaciones, hay costos ahí, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Pues los salarios de los vendedores, las comisiones, el salario del supervisor de ventas, viáticos, transporte, hospedaje, y se están dando, ¿verdad? No es que no se dan costos del todo, ahí se están dando, pero eminentemente es un centro de ingresos, ¿verdad? Eminentemente es el departamento de ventas, pero hay departamentos donde no hay ingresos, no se generan ingresos, solo se generan erogaciones o gastos o costos. Entonces, a eso le llamamos centros de costo, ¿verdad? Entonces, es un tipo de centro de responsabilidad. Entonces, aunque no generan ningún tipo de ingreso, son órganos necesarios para la operación del negocio, ¿verdad? Entonces, a aquellos centros cuyos costos son medibles y comparables mediante el uso de estándares, por ejemplo, el caso de los departamentos de producción, ¿verdad? Entonces, los departamentos de producción ya más o menos ya tenemos ya tenemos una planificación de cuáles van a ser los costos. Entonces, a eso le llamamos los costos estándares, ¿verdad? En los departamentos de producción. Entonces, ahí estaríamos hablando entonces de centros de costo estándar, ¿verdad? Pensando en un departamento de producción. Entonces, les conocemos entonces como centros de costo estándares, ¿verdad? Como bien lo dice aquí la diapositiva. Centros de costo estándares. Mientras que hay otros centros que tienen como función prestar un servicio, ¿verdad? Y entonces, la medición no resulta práctica mediante estándares, ¿verdad? Entonces, porque pueden haber variaciones, ¿verdad? De acuerdo al servicio que se está dando. Entonces, no tienen que ver directamente con la producción, con un departamento de producción, el departamento A del proceso A o el departamento del proceso B, sino que es un área de servicio de la compañía, pues sí puede ser a nivel interno. Entonces, tenemos que estar haciendo comparaciones entre los gastos que fueron presupuestados y los gastos reales, ¿verdad? Y esto también tenemos que compararlo con la calidad del servicio que se está prestando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué departamentos? Como los departamentos de recursos humanos, el departamento de tesorería, el departamento digamos, de contabilidad, el departamento de costos, de contabilidad de costos. ¿Qué otro departamento podríamos pensar? El departamento de planillas, ¿verdad?
etcétera, ¿verdad? Entonces, posiblemente, posiblemente cuando se da eso en que tenemos que estar comparando, entonces cuando tenemos que estar en esa función de estar comparando lo presupuestado con lo real, con lo que realmente se dio, entonces hablamos de un centro de gastos discrecionales, ¿verdad? Un centro de gastos discrecionales, ¿verdad? Y recordemos que la asignación y uso de los recursos va a recaer siempre en una persona responsable, en una persona responsable. Entonces, por eso hablamos de los costos controlables y los costos no controlables. Hay una persona que es responsable, ¿verdad? Ahí, y entonces, usted está trabajando, por ejemplo, en el departamento de planillas y usted es planillero, ¿verdad? Usted es planillero y de repente viene su jefe y le dice, vea, tienen que quedarse a trabajar horas extras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, es que tenemos que pagar una planilla extraordinaria a un departamento que trabajó allá en, qué sé yo, en la parte, digamos, el sector marino, por decir algo. Entonces, trabajaron de más y entonces tenemos que aplicar las planillas de esa gente. Y entonces vamos a habilitar una jornada extraordinaria y vamos a salir más tarde. Entonces usted dice, no quiero trabajar. Dice usted, bueno, entonces pase por su liquidación, ¿verdad? Le dicen a uno, pase por su liquidación. No quiere trabajar, bueno, pase por su liquidación allá a la caja. Porque no quiere trabajar. Porque hay mucha gente que no le gusta trabajar horas extras, ¿verdad? No voy a decir nombres de empresas aquí en Limón, ¿verdad? Pero conozco un montón de empresas que no les gusta, a los trabajadores no les gusta trabajar horas extras, ¿verdad? Y es que eso no es todo el tiempo, ¿verdad? Pero tarde o temprano a usted le va a tocar tener que trabajar horas extras, ¿verdad? Y tal vez tenía un compromiso, ¿verdad? Eso es lo pegado, ¿verdad? Que tal vez usted tenía un compromiso para ese día y usted necesitaba salir a las 4 de la tarde, pero va a tener que trabajar hasta las 10 de la noche, por decir algo, ¿verdad? Una jornada extraordinaria hasta las 10 de la noche. Claro, va a ganar más, ¿verdad? Va a ganar más, pero a costa de un día, ¿verdad?, de trabajo fuerte, ¿verdad?, en donde va a tener que romper compromisos, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema. Lo ideal es que le avisen a uno con tiempo, ¿verdad? Y no el mismo día. Que le avisen a uno con tiempo de que tal día vamos a trabajar horas extras. A que le avisen el mismo día, ¿verdad? Porque ahí es donde está el problema, ¿verdad? Ahí es donde surgen los problemas con el personal, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que le avisen con tiempo a uno. A tal día vamos a trabajar horas extras por motivo del cierre contable, ¿verdad? Tenemos un cierre contable, tenemos el cierre mensual o bien tenemos el cierre anual y entonces ese día vamos a tener que trabajar hasta, no sé, hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, no sé, del día siguiente, ¿verdad? Entonces es complicado, ¿verdad? Y tenemos entonces también los centros de utilidades, ¿verdad? Y los centros de inversión. Hablemos un poco de los centros de inversión. Los centros de inversión son las áreas de responsabilidad con mayor movimiento de control de todos los mencionados. El encargado de un centro de inversión no solo es responsable de las utilidades, ¿verdad?, de las utilidades que se generen en ese centro de inversión, sino también del financiamiento y la eficiencia en el uso de los recursos materiales y físicos. Por ejemplo, tenemos el director general de una división, el cual es responsable de que ésta muestre indicadores saludables de rentabilidad, solvencia, liquidez y apalancamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el tema de la inversión? Bueno, okay, la inversión tiene que ver también con el tema de los recursos
ociosos, ¿verdad? Recursos que no pueden estar ociosos, digámoslo así. Entonces, como veíamos, por ejemplo, en el flujo de efectivo, ¿verdad? En el flujo de efectivo veíamos que cuando habían faltantes, buscábamos un financiamiento, ¿verdad? O un apalancamiento, que es lo que plantea aquí, un buen apalancamiento financiero. Estamos en problemas de liquidez. Bueno, necesitamos un apalancamiento financiero. Vamos a pedir un préstamo a la financiera todo, ¿verdad? O al banco X, ¿verdad? Para obtener un financiamiento que nos garantice que podamos hacerle frente a las obligaciones del corto plazo, al pago de la luz, del agua, del teléfono, de internet, al pago de salarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas las obligaciones de corto plazo. Entonces, vamos a tener la responsabilidad de estar, en caso de que hayan faltantes de liquidez, estar obteniendo los respectivos apalancamientos financieros. Y viceversa, si hay sobrantes, entonces vamos a buscar cómo hacer buenas inversiones, ¿verdad? Vamos a comprar bonos, ¿verdad? Vamos a comprar bonos, vamos a comprar vamos a comprar títulos de deuda que llamamos, ¿verdad? Todos los famosos bonos ICE, bonos de empresas grandes como Lachner Science, La Nación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya metí la pata diciendo nombres de empresas, pero aquí lo importante es entonces que los centros de inversión están viendo entonces qué vamos a hacer con las utilidades, qué vamos a hacer, qué vamos a generar, ¿verdad? Con las utilidades. Y también hablemos un poco de los centros de utilidades. Los centros de utilidades que menciona acá también tienen ingresos y egresos. El encargado de un centro de utilidades es responsable tanto del manejo de los costos como de obtener ingresos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la gerencia general de una unidad. La gerencia general, el responsable debe dar cuenta no solo de los ingresos que se obtuvieron en la empresa, sino también del uso de los recursos para obtenerlos. Y en última instancia, cuáles son los márgenes de utilidad que se están generando en la división. Vea qué importante ver entonces cuáles son los márgenes de utilidad que se están generando en esa división. Para ello, vea la cantidad de indicadores que se van a necesitar, ¿verdad? Para poder determinar eso. No es una tarea fácil. Ok, gran parte del éxito de un sistema de control administrativo depende de la forma en que se maneje la información. El flujo de la información deberá contestar las siguientes tres interrogantes, ¿no? Las siguientes tres interrogantes. ¿A quién se va a informar? ¿A quién se va a informar? ¿Cuándo se va a informar? ¿En qué momento? ¿Y cómo? ¿A quién se va a informar? ¿Cuándo y cómo? Y los informes deben ser relevantes y oportunos, ¿verdad? Esto de los informes se las trae, ¿verdad? Porque digamos, en el caso mío, yo tenía que hacer informes todos los meses, ¿verdad? Informes grandes. ¿Y a quién tenía que informar? Tenía que informar a la gerencia financiera, ¿no? A la gerencia administrativa financiera de todo lo que pasaba. ¿Cuándo? A fin de mes. Todos los fines de mes yo estaba clavado, ¿verdad? Clavado haciendo un informe como de 50, 60 páginas. ¿Cómo? Bueno, la estructura del cómo. En el caso mío, yo tenía que acudir a las razones financieras, ¿no? A todas las razones financieras para informar lo que estaba pasando
en la empresa. Y tenía que hacer un poco de análisis financiero también, hacer un poco de análisis financiero y decir cómo estaba la empresa, en dónde estaba ubicada. Informes relevantes y oportunos. Bueno, normalmente eso no se cumple a cabalidad porque el asunto es que ya los informes generalmente se los están pidiendo a uno. Ya uno sabe que tiene que es a fin de mes, ¿verdad? Pero normalmente la gerencia financiera ya se los está pidiendo a uno días antes, ¿verdad? Acuérdese del informe, ¿no? Están encima de uno. Acuérdese de tal informe que tiene que presentarlo en tal fecha. No se le olvide mencionar esto, no se le olvide que pasó esto, y están encima de uno, ¿verdad? No lo dejan en paz, ¿verdad? Usted pasa largas noches de insomnio, ¿verdad? Haciendo el informe. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de la estrategia de una integración de la estrategia a la evaluación del desempeño, ¿verdad? De eso nos habla en el capítulo 11, ¿verdad? Del libro. Nos habla de una herramienta muy importante que le llaman el Balanced Scorecard. ¿Verdad? Dice que a principios de los años 90, planteada por Robert Kaplan y David Norton. Robert Kaplan y David Norton propusieron lo que ellos denominaron el Balanced Scorecard. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una serie de indicadores no financieros, ¿verdad? Una serie de indicadores no financieros. No todo es financiero en la vida, no todo es números, ¿verdad? No todo es números. Hay otros indicadores que son relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, un indicador relevante dentro de la empresa es su capital humano, ¿verdad? El capital humano. Dependiendo de ese capital humano que tengamos, entonces vamos a tener éxito o no. Si la gente que tenemos está bien preparada en el área para la cual fue convocado o para la cual fue reclutado, entonces vamos a tener éxito si está bien preparado. Pero si no tiene una buena preparación, pusimos ahí a alguien nada más por su linda cara, ¿verdad? Por su linda cara, pero no sabe nada del puesto y no conoce nada del tema, entonces vamos directo al fracaso, ¿verdad? Entonces el capital humano es muy importante, ¿verdad? De ahí la importancia de el Departamento de Recursos Humanos, que tiene que seleccionar y reclutar al personal idóneo para la empresa, ¿verdad? Recursos humanos. Reclutar bien al personal, ¿verdad? Con todas las características y los requisitos necesarios que se necesitan para el puesto al cual va a ser llamado, ¿verdad? Recuerdo que estuve en una empresa en donde tenían a un trabajador en un puesto para el cual no tenía la preparación suficiente. No tenía la experticia, no tenía los conocimientos. Y entonces el puesto estaba hecho un caos, ¿verdad? El puesto se había convertido en un caos para la empresa. Era un área de problemas, ¿verdad? Un área donde solo problemas, conflictos internos con el personal y con todo el mundo, ¿verdad? Y entonces tuvieron que remover al trabajador. Tenía muchos años de trabajar en la empresa y no habían podido removerlo porque el sindicato no lo permitía. El sindicato lo defendía y lo defendía, ¿verdad?
y entonces no podían removerlo. Tuvieron que trasladarlo a otro departamento. Para que entonces se le diera lugar a un nuevo empleado que sí tenía los conocimientos y sí tenía no solo los conocimientos, sino que también tenía las capacidades, ¿qué le llaman a esto? Las capacidades blandas, ¿verdad? Las capacidades blandas para enfrentar el desafío de ese puesto. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo demás es historia. Cuando entró el nuevo empleado, empezaron a disminuir los reclamos. Fue mejorando, ¿verdad? El ambiente, digamos, de la empresa. La empresa se manejaba como una empresa irresponsable, una empresa desordenada, una empresa que no le interesaban los empleados, pero cuando vino este nuevo empleado, entonces el empleado vino, puso sus conocimientos, ¿verdad? Sus conocimientos sobre el tema, los puso a la orden de la empresa, y entonces la gente que llegaba a reclamar algo, entonces ya salía satisfecha. Llegaban a hacer un reclamo y salían satisfechos con la respuesta que se le daba, la solución que se le daba al problema planteado, y entonces la gente llegaba enojada y se iba contenta, ¿verdad? La gente llegaba enojada, ¿verdad?, a reclamar, pero se iban contentos porque había una solución que se les había dado y la solución se implementaba en el corto plazo. Entonces, mejoró sustancialmente la visión de la empresa. Ahora la empresa se había preocupado, ahora la empresa había sido solidaria con el resto de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entonces estamos hablando de una herramienta que consiste en una serie de indicadores no financieros, que deben considerarse en el momento de evaluar el desempeño de una organización. ¿Qué es el Balanced Scorecard? Es un sistema de administración estratégica que define un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad con base estratégica. Entonces, se traduce la misión y la estrategia de una organización en objetivos de operación y en medidas de desempeño para 4 diferentes perspectivas. ¿Cuáles son estas perspectivas? Está el monitoreo, está la toma de decisiones, está el enfoque y está la legitimación, ¿verdad? Son 4 perspectivas, ¿verdad? Son, digamos, 4 usos principales de los sistemas de medición y desempeño. ¿En qué consiste el monitoreo? El monitoreo es realimentar sobre el alcance de indicadores y sirven de medio de comunicación con los diversos grupos que participan en la empresa. La toma de decisiones. La toma de decisiones apoya y facilita se apoya y entonces se facilita el proceso. ¿El proceso de qué? El proceso de la toma de decisiones. Para eso sirve entonces el Balanced Scorecard. Luego tenemos el enfoque. El enfoque es para enviar señales al interior de la compañía, ¿verdad? Señales que se relacionan con diversos aspectos estratégicos. Y la legitimación tiene que ver con la justificación y validación de acciones o decisiones pasadas, presentes y futuras. Aquí tenemos 4 perspectivas, ¿verdad? El proceso interno del negocio, la innovación y el aprendizaje,
el cliente y la parte financiera. Recordemos que los objetivos estratégicos de una compañía van a implicar factores tanto financieros, ¿verdad? Factores tanto financieros como cuáles, como el rendimiento sobre la inversión, el rendimiento para los accionistas, como también factores no financieros, como por ejemplo la participación en el mercado, la satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados, por ejemplo, este tema que estábamos tocando del empleado que estaba funcionando mal, que estaba produciendo una insatisfacción en todo el personal de la empresa. Y esa insatisfacción en el personal de la empresa estaba afectando también la satisfacción de los clientes, ¿verdad? De los clientes de la empresa. Estaba afectando tanto lo interno de la empresa como también lo externo a través de la clientela, porque ahí no se estaba dando entonces un buen servicio, porque la gente estaba bien afectada con lo que estaba pasando al interior de la empresa. Entonces, hablamos de indicadores financieros y también de indicadores no financieros. La empresa va a tratar de seguir los lineamientos de su planeación estratégica. Por su parte, digamos, los indicadores financieros por sí solos no brindan información relevante acerca de la manera en que los esfuerzos de la empresa rinden los frutos que prometen las estrategias, ¿verdad?, de la empresa. Entonces, también les decía que es posible que las organizaciones enfrenten problemas en el momento de convertir su objetivo estratégico en objetivos operativos. Por lo tanto, es importante tener cuidado al llevar a cabo este gran proceso. El balance Scorecard se basa en dos ideas fundamentales. Supone primero un enlace causal, ¿verdad? Un enlace causal entre el desempeño no financiero y el desempeño financiero. Tiene que haber un enlace. Y supone también que el aprendizaje organizacional, los procesos internos y las relaciones con los clientes tienen un efecto positivo en el desempeño, que es lo que estábamos hablando. Aquí hay cuatro grandes procesos. Está la traducción de la visión y de la estrategia. Está la comunicación y el enlace. Está la planeación del negocio y está la retroalimentación y el aprendizaje. Ventajas. Ventajas para los negocios que deciden emprenderla. Bueno, ustedes esto lo han visto, ¿verdad? Cuando ustedes se plantean una empresa, me imagino que lo han visto en los cursos de marketing, o no sé en cuáles cursos, ahorita no. Pero cuando se plantean unos objetivos estratégicos, para lograr esos objetivos estratégicos se plantean unos subobjetivos o unos objetivos más específicos y de ahí derivan entonces de esos objetivos van a derivar una misión y posiblemente una visión de la empresa. Esta visión y esta visión es una forma de decir lo que se pretende alcanzar, ¿verdad? A través del trabajo o del servicio que presta la empresa. Ustedes me imagino que han escrito un montón de enunciados de misión, ¿verdad? Cuando han hecho ese trabajo. Y de esa misión se van a derivar una serie de valores fundamentales, como la honestidad, ¿verdad? La honestidad,
la puntualidad, el buen trato al cliente, la realimentación, bueno, un montón de valores que son fundamentales para poder lograr esa visión. Y esa visión, esa misión la escriben, se escribe, inclusive en las empresas la tienen ahí. Usted llega y la lee, ¿verdad? Usted llega de afuera y la lee. ¿Cuál es la misión y la visión de esa empresa? Vamos a ver entonces las ventajas. Dice, las ventajas dice, el Balance Scorecard ofrece una serie de ventajas para los negocios que deciden emprenderla. Entre estas están: clarifica y actualiza la estrategia del negocio. Hey, hay que estar en eso, ¿verdad? Comunica la estrategia a través de toda la compañía, ¿verdad? Eso, de nada vale que la estrategia se escriba, pero nadie la conozca. Dentro de la empresa, nadie sabe nada, ¿verdad? Nadie sabe nada, por eso es importante que cuando usted vaya a trabajar, vaya a trabajar a algún lugar, ojalá que ya usted se sepa la misión de esa empresa, ¿verdad? La visión, porque se la pueden preguntar ahí a la hora de la entrevista, ¿no? ¿Usted sabe cuál es la misión de nuestra empresa? Y usted se la sabe, ya usted tiene el trabajo casi asegurado, ¿verdad? Entonces es bueno que usted tenga ese conocimiento de la estrategia de esa compañía. Se comunica entonces la estrategia a través de toda la compañía, se integran las metas individuales y departamentales a la estrategia del negocio, se integran los objetivos operativos tanto con las metas a largo plazo como con el presupuesto anual, se identifican y canalizan las iniciativas estratégicas y ayuda a revisar periódicamente el desempeño con el fin de aprender y mejorar la estrategia del negocio. Y hay varias preguntas ahí que nos podemos hacer al hacer la traducción de la visión y la estrategia. Preguntas como cómo nos percibe el cliente, la perspectiva del cliente. Otra pregunta puede ser, digamos, ¿puede la compañía mejorar? ¿Y puede la compañía continuar creando valor? Esa es la perspectiva de la innovación y el aprendizaje. También está la pregunta ¿en qué debemos mejorar? ¿En qué debemos mejorar? Esa sería la perspectiva interna de la empresa. Otra pregunta podría ser ¿cómo nos perciben los inversores, ¿verdad? De la empresa, o sea, los accionistas. ¿Cómo nos perciben los accionistas, los que aportan el capital? ¿Verdad? Esa podría ser otra pregunta. Y para ello, entonces, se necesita tener una buena comunicación y un buen enlace. Un buen enlace. Dice que la estrategia es la especificación de las relaciones deseadas por la administración dentro de las 4 perspectivas. Ahí están las 4 perspectivas. Está la traducción de la visión estratégica, está la comunicación y el enlace, está la planeación del negocio y está el aprendizaje y la retroalimentación o la realimentación. Esas son las 4 perspectivas. La traducción de la visión ayuda, ¿para qué sirve eso? Nos sirve para ayudar a la administración a crear consenso acerca de la visión y la estrategia organizacionales. Y aquí dice, la estrategia y la visión del negocio se segrega en la definición de acciones e indicadores de desempeño a través de 4 perspectivas: cliente, innovación y aprendizaje. Cliente, innovación y aprendizaje, procesos internos y finanzas.
Luego tenemos la comunicación y enlace. Es en donde el administrador comunica su estrategia a toda la organización, ¿no? En la comunicación y enlace. Se comunica la estrategia a toda la organización y la ata o la amarra a todos los objetivos departamentales e individuales, ¿verdad? Luego viene la planeación del negocio, ¿verdad? La planeación del negocio es la parte donde la planeación financiera y la planeación del negocio se integran, ¿verdad? Se integran. Y luego viene el aprendizaje y la retroalimentación que ofrece a la compañía la capacidad para el aprendizaje estratégico, ¿verdad? Para el aprendizaje estratégico. Ok, la evaluación del desempeño. Pese a ser una de las tareas más complejas del ámbito gerencial, evaluar las fortalezas y debilidades de un trabajador es de gran valor para implementar mejoras en su desempeño. Es muy importante entonces saber evaluar las fortalezas y debilidades de un trabajador. Normalmente hay un ejercicio que se realiza, ¿verdad? Dentro de las empresas. Se le pide al trabajador que elabore un manual de procedimientos, ¿verdad? Para ver entonces cuál es su conocimiento, cuáles son los alcances de su conocimiento en el área en donde él está. Entonces él tiene que elaborar un manual de procedimientos y los procedimientos que él utiliza en su área, ¿verdad?, de responsabilidad. Entonces normalmente las jefaturas le piden al trabajador en una determinada área que elabore un manual de procedimientos. ¿Para qué? Para entonces hacer un diagnóstico. Cuando se lee el manual se diagnostica cuál es el conocimiento que tiene el trabajador de su campo de acción. Ahí se da cuenta uno si el trabajador conoce o no conoce, si sabe o no sabe lo que está haciendo. Y entonces, si sabe muy bien y si se puede mejorar, pero si no sabe, entonces con mucho mayor razón tenemos que posiblemente evaluar para mandarlo a un curso, ¿verdad? Porque tal vez tiene pocos conocimientos digamos, de Excel o de algún programa de contabilidad que es necesario o de algún tema que necesita para mejorar su desempeño. Entonces vamos a mandarlo a un curso, digamos, de servicio al cliente para mejorar el servicio al cliente, ¿verdad? Para mejorar el trato con el cliente. Entonces lo vamos a mandar a un curso de servicio al cliente. O lo vamos a mandar a un curso de inglés, porque resulta que el puesto donde ese trabajador está requiere de mucha atención de gente extranjera, ¿verdad? Y por lo menos tiene que saber hablar inglés para poder atender bien al público, ¿verdad? O necesitamos que ese trabajador se capacite en el área, digamos, en el área de, ¿cómo se llama esto? Planes de inversión, lo que tiene que ver con planes de inversión. Etcétera. Nos vamos a encontrar con un montón de falencias, posiblemente, y vamos a tener que mandar al trabajador a capacitarse en una serie de áreas, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, haciendo un plan para que todos los trabajadores reciban la capacitación que necesitan en las diferentes. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Eso sería lo ideal dentro de la empresa. Lo que pasa es que la gran problemática es que no se da. El jefe se da cuenta de que un trabajador tiene alguna falencia y no busca la manera de ayudarlo, sino que más bien lo que hace es desecharlo, ¿verdad? Tirarlo allá en el cajón del olvido, ¿verdad? Y entonces, entonces ahí es donde surgen los problemas, ¿verdad? Entonces, la evaluación del desempeño puede ser objetiva a través de indicadores cuantificables, como por ejemplo el número de solicitudes atendidas,
los cuales deben tomar en cuenta el entorno del trabajo. Cuando las funciones del puesto no se prestan para realizar una evaluación objetiva, entonces se recurren a otros estándares, ¿no? Sistema de gestión del desempeño, dice acá, el proceso de gestión del desempeño está constituido por un conjunto de acciones orientadas al cumplimiento de las metas o actividades esenciales de los puestos de trabajo, así como identificar conductas exitosas, áreas de mejora, establecer planes de acción para el desarrollo del talento humano de la persona trabajadora. Vea que aquí estamos hablando entonces de indicadores no financieros, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de cosas que se, ¿verdad? Financieras, sino que estamos hablando de indicadores no financieros, como conductas exitosas, áreas de mejora, establecer planes de acción para el desarrollo del talento humano, de la persona trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces, algunos factores prioritarios para la evaluación del desempeño. Tenemos la calidad en el trabajo, el cumplimiento en cantidad, la organización del trabajo, la aplicación de los conocimientos, la utilización de los recursos, las relaciones interpersonales en el trabajo, muy importante. Las relaciones interpersonales en el trabajo. Por ejemplo, yo tenía una compañera que solo pasaba peleando, ¿verdad? Solo pasaba peleando con todo el mundo. Y cada vez que venía a mí, yo era el jefe, ¿verdad? Y cada vez que venía a mí era para decirme que se había agarrado con fulana, ¿verdad? Y que fulana le caía mal por esto. O sea, era una empleada problemática, ¿verdad? Problemática, no se llevaba bien con nadie. Atención a la persona usuaria, ¿verdad? Atención a la persona usuaria, ¿verdad? Entonces, y ahí vienen por ejemplo, algunas, a qué nos referimos con cada cosa, calidad en el trabajo. Ahí usted puede ya leerlo con calma, ¿verdad? Metas e indicadores desde la perspectiva de los clientes. Tenemos los nuevos metas, tenemos los nuevos productos, la respuesta inmediata, la calidad total, la satisfacción del cliente. Y ahí vemos los respectivos indicadores, ¿verdad? Desde la perspectiva de los clientes. También tenemos desde la perspectiva de la innovación y el aprendizaje. Tenemos el liderazgo en tecnología, aprendizaje en el proceso productivo, el enfoque hacia el producto, el tiempo de introducción, ¿verdad? Y ahí tenemos los respectivos indicadores. Tenemos también acá metas e indicadores desde la perspectiva interna, la capacidad tecnológica, la introducción de nuevos productos, la inversión en investigación y desarrollo, la productividad en el diseño, la calidad de la producción, las mejoras al proceso de medición, etcétera. Y ahí tenemos los respectivos indicadores. Y desde la perspectiva financiera, ¿verdad? Metas e indicadores, el crecimiento, la rentabilidad, la creación de valor, la supervivencia. Y ahí tenemos algunos indicadores, ¿verdad? Algunos conocidos y otros no. Aquí tenemos un mapa estratégico, ¿verdad? Un mapa estratégico. Es como una especie de fluxograma. Aquí tenemos mejorar la liquidez de la empresa, aumentar la rentabilidad, mantener el nivel de satisfacción del cliente, atraer nuevos clientes, alcanzar una mayor eficiencia en los procesos operativos, desarrollar un proceso de innovación. Eso conlleva una mejor productividad de los empleados. Eso es un mapa estratégico. Y entonces vamos a quedar aquí, ¿verdad? Vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna pregunta
como les decía, este es un tema bastante, es bonito, pero es bastante poco teórico. Aquí no hablamos mucho de, no tenemos así como ejercicio. Hay ejercicios, sí hay ejercicios. Pero este es un tema más que todo que para que ustedes conozcan, ¿verdad? De esta herramienta, el balance scorecard. Y que tiene que ver con la evaluación del desempeño, ¿verdad? Y vean que aquí no tanto habla de temas financieros, sino de temas no financieros, ¿verdad? Que tienen que ver con la productividad de un negocio. Entonces, si usted se siente bien en una empresa, usted va a rendir más si usted se siente bien. Pero si usted desde que amanece, ya usted no quiere ni ir, ¿verdad? No quiere saber nada. Además, hay gente que le da el síndrome del día domingo. No sé si usted ha oído hablar del síndrome del día domingo. El síndrome del día domingo es que ya usted desde el domingo en la tarde ya usted está en un estado de angustia total, ¿verdad? Porque sabe que viene el día lunes y sabe que tiene que ir a trabajar a una empresa. Y usted no quiere que llegue el día lunes. Ya desde el domingo en la tarde se le arruina el domingo. Se le arruinó el domingo ya. Porque sabe que viene el lunes. ¿Ah? Entonces, ese es un problema serio. Bueno, si no hay alguna pregunta, están conmigo aquí todavía. Ya nos vamos. Sí, profe. Doña, solo yo he hablado. Sí, profe. Sí, profe. Solo yo he hablado. Es que ustedes no preguntan nada, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna cosa para, entonces quedamos aquí para no cansar mucho. Y entonces ustedes ya se preparen para más tarde, ¿verdad? Yo les paso ahora el enlace y nos estamos viendo posiblemente a las 5:45. De mi parte no hay dudas, profe. Gracias. Veo que tenemos Gracias, profe. nada más 8 participantes, ¿verdad? Aquí. Gracias, profe. Tenemos 8 participantes. Quiere decir que van a ver, quiere decir que 11, ¿no? ¿Cómo es la cosa? 8, 9 no llegaron. 9. Empezaron un montón, profe, pero ya después se fueron saliendo. Seguramente se les sale la reunión, porque a mí se me salió ahora y volví a ingresar. Se me salió otra vez y volví a ingresar. Seguro entran y se les sale. Fueron Porque a al principio desayunar. éramos un montón. Fueron a desayunar, seguro. Sí, Sí. sí. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. Ok, entonces nos vemos más tarde, ¿verdad? Ok, profe. Me imagino que en la tarde sí van a estar todos los 17, ¿verdad? Son 17 ustedes. Ay, sí, ahí sí va a ver a todo el mundo. Ahí van a venir más bien más, van a venir como 20. Bueno, profe, está bien. Bueno, entonces nos estamos viendo. Hasta Bueno, luego, ya profe. se ve. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Ok.